Internacionalización de la carga. Integrantes: Teante Ramírez, Carla Montserrat, Díaz Torres, Briseida Irene, Flores Mesa, Julia Fernanda, Peralta Chong, Paulina Denise, Reyes Cázares, Jazmín Guadalupe, Rodríguez Martínez, Arlet Gabriela, Vite Sánchez, Georgina Marcel y Juan Moreno, Ana Paulina. Uso de contenedores en la cadena logística. El contenedor es el medio empleado en el transporte multimodal. Se trata de un recipiente metálico de carácter permanente donde se introducen las mercancías formando una unidad de carga. El contenedor se encarga de las instalaciones del vendedor y se descarga en las del comprador, sin necesidad de ser abierto en el transcurso de su transporte. Su utilización está muy extendida en el comercio internacional, sobre todo en el transporte marítimo. Tipos de contenedores. El primero es el dry van. Es el más usado en el mundo, ya que puede llevar casi cualquier carga. Tiene una capacidad de 20 toneladas y tiene una altura de 20 pies. El de tamaño de 40 pies puede ser de acero o aluminio. El High Cube tiene una altura de 9,6 pies. Estos contenedores marítimos están construidos en acero o aluminio y soportan las duras exigencias del transporte marítimo. Contenedor reefer. Los contenedores frigoríficos pueden mantenerse a temperaturas constantes en un rango de menos 20 a más 20 grados. Se utilizan para transportar pescados, carne congelada y demás productos perecederos. El open top es uno de los contenedores estándares en el transporte marítimo. Mide de 20 pies a 40 y está abierto por arriba y se cubre con una lona. Se usa en el transporte marítimo ya que no cabe en otro transporte. Transporta mercancía pesada y es difícil de cargar. Es manipulado por una grúa específica. Los contenedores flat track son los más utilizados y son ideales para cargas grandes y pesadas. Las paredes pueden ser fijas o desmontables. Las paredes de los extremos de un contenedor flat track proporcionan una estabilidad para ser apiladas una encima de otra. El FlexiTank es una bolsa o tanque flexible de gran tamaño. Permite transportar entre 10.000 y 24.000 litros, aunque los modelos habituales son de 16.000, 18.000, 20.000, 22.000 y 24.000 litros. Generalmente se escoge el modelo de mayor capacidad. Desde los mediados de los 90, Tiva solo ofrece a sus clientes FlexiTanks. Etiquetado. Una etiqueta en el comercio internacional es un símbolo que indica que el cumplimiento de las normas ha sido verificado. Por lo general, el uso de dicha etiqueta está regulado por el organismo que establece las normas. De hecho, cuando los organismos certifican sobre la base de sus propias normas específicas, la etiqueta generalmente es de su propiedad. Requisitos de las etiquetas internacionales. Debe de contener país de origen, ya que al enviar los productos de un país a otro, deben de ser marcados y tiene que indicarse en los papeles de la importación y exportación. Su país de origen afectará ya sea su admisibilidad, el tipo de derechos y sus derechos e impuestos especiales. Nombre comercial del producto. El nombre del producto es su elemento básico de identidad e integra un signo verbal, un sonido del habla o una grafía. Las instrucciones de uso y mantenimiento son muy importantes, ya que así se puede saber cómo manipularlo. Fecha de caducidad y número de lote. Esto es muy importante en los productos perecederos, ya que si se llega a detectar alguna anomalía, se saca rápidamente del mercado el lote del artículo para poder revisarlo. Registro ante la autoridad competente. Esta determina si el producto cuenta con las normas que se piden para poder importar y exportar hacia otros países. Marcado internacional de mercancías. Todas las marcas utilizadas en el comercio de productos deben de tener ciertos aspectos como que deben de ser visibles y legibles, resistentes a la intemperie, colocadas en varios lados opuestos y deben de ser colocadas en la superficie de la caja sobre un color que contraste con el suyo, preferentemente de color negro. Existen estas diferentes marcas. Los pictogramas de manejo son un signo icónico dibujado y no lingüístico que representa figurativamente, de forma más o menos realista, cómo manipular una mercancía. Fue creada por la diferencia de lenguas y el analfabetismo. Las marcas estándar contienen información sobre el documento de importación, dirección, número de referencia, número de unidades, etc. Las marcas informativas son la información adicional que aparece en el empaque y el embalaje. Las marcas de manipulación es la información sobre el manejo y advertencias en el momento de manipular o transportar la carga, y aquí es donde se utilizan los signos pictóricos. Codificación de empaques y embalajes. El código de barras se ha convertido en un elemento indispensable en los envases de alimentos y de bienes de consumo.
Consiste en una secuencia de barras y espacios negros y blancos, paralelos y alternativos de diversos anchos y de dimensiones precisas. Un escáner láser detecta estas características como una señal electrónica que es interpretada por el lector del código de barras con el ánimo de dar un código numérico. Se utilizan varios códigos de barras en el mundo. El UPC, que significa Código Universal de Producto. Los productos que son vendidos al por menor dentro de Estados Unidos y Canadá tienen este tipo de código de barras, pero estándar. Las excepciones a esta regla son libros, revistas y los medicamentos con receta. El UPC está constituido por 12 dígitos. El primer dígito es el número del sistema. Los otros 5 son los claves del sistema. Los siguientes 5 son la clave del producto. Y el último es el verificador. Código EAN 13, que significa European Article Number o International Article Number. Es un sistema de códigos de barras adoptado por más de 100 países y cerca de 1 millón de empresas. El código EAN más usual es el EAN 13 y está constituido por 13 dígitos con una estructura dividida en 4 partes. Los primeros dígitos del código de barras EAN identifican el país que otorga el código, no el país de origen del producto. Después, los siguientes 4 dígitos es la clave de la empresa y los siguientes dígitos tienen la clave del producto y el último es el verificador. Seguimos con el código EAN 13, que significa código QR. El código Quick Response es un módulo para almacenar información en una matriz de puntos o en un código de barras bidimensional. Aunque inicialmente se usó para registrar repuestos en el área de fabricación de vehículos, hoy los códigos Quick Response se usan para la administración de inventarios en una gran variedad de industrias. Código Quick Response, o QR, es un módulo para almacenar información en una matriz de puntos o en un código de barras bidimensional. Inicialmente se usó para registrar respuestas en el área de la fabricación de vehículos. Con los códigos QR se usan para la administración de inventarios en una variedad de industrias. Codificación de mercancías peligrosas. Es de suma importancia identificar las mercancías peligrosas cuando se encuentran dentro del almacén o se estén trasladando en las aduanas para que no se mezclen con mercancía que pueda ser contaminada. Por eso tenemos las siguientes etiquetas para que las personas que la manipulen no se equivoquen. En primer lugar tenemos materias de objetos y explosivos. Después, en el segundo lugar, con la señalización verde tenemos a los gases. En el número 3 tenemos a los líquidos inflamables. Las materias espontáneamente inflamables es un rombo que la mitad es rojo y la mitad superior tiene una llama. Los peróxidos orgánicos es un rombo que en la parte de arriba es rojo y en la parte de abajo es amarilla. Y por último, las materias tóxicas que son representadas por una calavera. Normas nacionales e internacionales de envases y embalajes. Existen una serie de requisitos y de normas que deben de reunir los envases y embalajes utilizados en el comercio internacional. Algunos de los requisitos son: en embalajes que sean reutilizables, reciclables e incinerables. Deben de cumplir con los requerimientos medioambientales y fitosanitarios del país de origen. Deben de ser ligeros pero fuertes para la carga. Marcables, señalables o rotulables para identificarlos. Embalaje para el mercado nacional e internacional. Se deben cumplir con normas y medidas que se deberán considerar que serán transportados y manipulados dentro del territorio nacional, y aquellos que serán de exportación deberán de cumplir con normas y medidas de manejo. Las condiciones para exportación son atendidas por 5 áreas: física, económica, mercadológica, ergonómica y comunicacional. El área física o material está dividida en 5 aspectos. Debe de proteger la integridad del producto, debe de conservar el producto y defender al producto, debe de proveerle el aislamiento técnico y el biológico. En el área económica tenemos los costos de los materiales, los costos del transporte, los costos de manipulación, almacenaje, volumen y peso, y retornabilidad y reutilización. Área mercadológica. Debe de haber una diferenciación entre los productos, debe de adecuarse al mercado, debe de extenderse la marca, debe de considerarse el valor agregado al producto, el relanzamiento del producto, los formatos y los tamaños.
En el área ergonómica tenemos que deben de ser manipulables y fáciles de usar, así como también el acceso al producto debe de ser fácil. Deben ser seguros en su manejo y ocupar un espacio mínimo, así como que deben brindarle comodidad al usuario. Por último tenemos el área comunicacional. Esta abarca el impacto visual, la visibilidad frontal y oblicua, la adecuación a la imagen del producto, el valor informativo, el vehículo de la identidad corporativa y atributos del producto, así como la información legal. Aspectos legales en empaques y embalajes. Se deben tener los siguientes aspectos en cuenta. El etiquetado. Se debe de conocer las indicaciones legales para el diseño de las etiquetas. En México, las zonas son indicadas por la Secretaría de Salubridad y deben de ser sometidas al registro y aprobación antes de lanzar el producto. Frente a la etiqueta debe de haber la descripción del producto, el contenido neto, bruto o drenado, la marca y la submarca, los ingredientes, el nombre y dirección de la empresa, así como su país de origen. Las características generales de la etiqueta que debe de llevar el empaque o el embalaje es que debe de ser adaptable al envase en tamaño, color y forma. El material debe de ser resistente y debe de estar perfectamente adherido al producto o al empaque. Debe de contener la información y esta información no debe de ser ambigua. Debe de incluir datos de contacto como teléfonos, fax, dirección, etc. Y puede incluir un plus, como una receta de cocina, por ejemplo. Reglas de embalaje y etiquetado en México. La norma oficial mexicana brinda una serie de informaciones sobre el etiquetado general de los productos. Las etiquetas deben de contener los nombres del fabricante y del importador, la descripción de los componentes, cuando corresponda, las advertencias de riesgos, etc. Los idiomas permitidos para el etiquetado es que la mayoría debe de expresarse en español, pero se pueden usar otras expresiones en otros idiomas. Unidades de medida autorizadas. Se debe utilizar el sistema métrico decimal. También pueden incluirse otras unidades de medición. Marcado de origen o hecho en. Siempre se deben incluir la frase producido en, hecho en, fabricado en o frases análogas. La normativa relativa al etiquetado. Existen reglas específicas para bienes como productos a granel, animales vivos, libros, revistas y publicaciones periódicas, refacciones, etc. La simbología que debe de cumplir el empaque y el embalaje en el comercio internacional. Aquí podemos ver la simbología de algunos materiales que se manejan alrededor del mundo en el comercio. Tenemos el primer símbolo, que significa que el sólido es inflamable. El segundo, que es un combustible. El tercero, que es peligroso si se llega a mojar. El cuarto, que es un oxidante. El quinto, que es venenoso. El sexto, que es una sustancia infecciosa. El séptimo, que es radioactivo. El octavo, que es corrosivo. El noveno, que es de materiales peligrosos. El décimo, que es frágil. Y continuamos con los pictogramas que deben de llevar los embalajes. Tenemos que las dos flechas hacia arriba. Ese pictograma significa que ese lado va hacia arriba. La sombrilla significa que no se debe de exponer a la lluvia. En el tercero tenemos que no se deben utilizar ganchos. Tenemos esta cruz con un círculo que significa que es el punto de equilibrio. Las manitas y la caja significan que se debe de manipular con cuidado. Las dos cajitas sobre el rectángulo rojo significa que no se deben apilar. Y la que le sigue significa que no se debe dejar caer. Las dos rayas con el 8 encima significa que no se deben de apilar más de 8 cajas. El pingüino significa que se debe de congelar. Y el pingüino que tiene el rectángulo rojo significa que no se debe de congelar. Para proteger de la nieve se usa el pictograma de una cajita como con un techo y con un copo de nieve encima. Para proteger el del sol es más o menos lo mismo, pero en lugar de un copo de nieve se tiene que es un sol. Y las cadenas significa que por aquí pasan las eslingas, que vienen siendo cadenas. Incoterms. Son términos de 3 letras cada uno que reflejan las normas de aceptación voluntaria por las dos partes, la compradora y la vendedora, acerca de las condiciones de entrega de las mercancías o productos. Se usan para aclarar los costes de transacciones comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades entre el comprador y el vendedor, y reflejan la práctica actual en el transporte internacional de mercancías.